Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, el cual busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. El tema de hoy es un tema muy actual que genera mucha polémica y lo hemos titulado Mitos, Demonios y Logos del Cannabis. Nos van a acompañar en este tema personas que vienen trabajando y estudiando en ello desde hace algún tiempo. El profesor John Wilson Mejía y el médico Juan Carlos Restrepo. Les damos la bienvenida entonces al profesor John Wilson y al médico Juan Carlos. Lo primero es como saludar a la audiencia, les doy la palabra entonces. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Una corta presentación de quién soy yo y por qué estoy en este tema tan trascendental hoy día. Yo soy Juan Carlos Restrepo, soy médico de formación en la Universidad de Antioquia. Tengo algunas especialidades en investigación clínica, llamada epidemiología clínica, y me fui por el lado de epidemiología molecular, metabolómica, con farmacología enfocada en la metabolómica y muy enfocado a las plantas medicinales. Conocí este tema del cannabis medicinal ya hace muchos años, casi voy para una década, y lo he estudiado desde entonces con científicos de otros países y he logrado conocer algunos aspectos de esta planta porque son realmente muy amplios. Y aquí vamos trabajando y apoyando un poquito a la industria, sobre todo a algunas personas muy allegadas. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos está haciendo su doctorado ahora en metabolómica. Sí, he estado estudiando este tema en metabolómica pura, así en aislamiento de moléculas y su función en diferentes receptores en el organismo, buscando una funcionalidad terapéutica. Yo lo voy a decir un poco más coloquial. Están buscando el bolsón de Higgins, pero a nivel celular. Algo así, más o menos así, buscando lo más pequeñito que pueda ser funcional en el organismo con el menor daño posible, menores efectos adversos posibles. Muy bien. Y el profesor John Wilson. Muy buenas noches, muchas gracias profesor León Darío por esta invitación. Yo soy ingeniero agrónomo, magíster en ciencias agrarias, egresado de esta universidad y tengo el gusto de
ser profesor auxiliar de la misma, médico de la Universidad de Antioquia. Me he interesado por cannabis desde hace año y medio, básicamente. Tengo intereses agronómicos, intereses medicinales. Pienso que tiene mucho que aportarnos el cannabis medicinal a la resolución de problemas de dolor de esta sociedad. Son muchos los retos que tenemos para enfrentar, muchos demonios para combatir, pero seguramente saldremos triunfantes de esta actividad académica y política. Muy bien. Tal vez no me quedó claro cómo Juan Carlos llegó al tema de la cannabis. Bueno, es un camino más bien accidentado. Yo desde que me gradué de la Escuela de Medicina he trabajado con enfermedades catastróficas, en el diagnóstico difícil, en unidades renales grandes, unidades de investigación, unidades de cuidados intensivos, y la mayoría de las personas enfermas, llamados pacientes, se acomodan como a una enfermedad, se acomodan a esta enfermedad. Yo lo llamo acomodarse porque es aprender a vivir con ella, no solamente ellos, sino su entorno familiar. Pero para sorpresa encontré un grupo nada despreciable aquí en Antioquia de personas jóvenes con enfermedades catastróficas, llamado cáncer, insuficiencia renal, enfermedades huérfanas, que han sido consumidores de marihuana. Y estas personas vi que afrontan su enfermedad de una manera muy diferente. No presentaban dolores, no presentaban efectos adversos a las quimioterapias, soportaban más un tratamiento de reemplazo renal como la diálisis. Eso me llamó la atención. Incluso en medicina esto podría ser una variable de confusión, un sesgo de confusión como tal. Entonces no valdría como al punto de hacer una investigación, él está bien porque consume marihuana, no. Sino comenzar a observar comencé a observar todas las variables en estas personas y encontré que llevan casi todas a un mismo punto. Habían otras variables asociadas al consumo como la respuesta del organismo ante un proceso inflamatorio. Es decir, las citoquinas o biomarcadores en estos pacientes no estaban tan elevados como en pacientes que no consumían esto. Eso me llamó mucho la atención y comencé a generar miles de hipótesis, la mayoría muy locas, y comencé a buscar apoyo, a preguntar, a mirar, a estudiar, y no encontraba casi literatura, ni siquiera en buscadores como PubMed, Cochrane, todo eso, no encontraba nada sobre el cannabis. Tuve contacto con el doctor Rafael Meshulam en Israel, con el doctor Lumit Hanur también en Israel, encontré a varias personas en España, Estados Unidos, Canadá, que habían estudiado el tema del cannabis con fines medicinales. Y después de hablar con ellos, se me fue aclarando un poquito más el panorama, pero aumentaron más las dudas, muchísimo más. Y comencé a montar algunos proyectos de investigación, mal llamados observacionales, para corroborar eficacia y de pronto seguridad. Comencé a tratar a algunos pacientes con enfermedades difíciles, con algunos extractos de cannabis, por lo cual me tocó aprender a cultivar en un entorno cerrado, como cultivos aeropónicos, controlados, y no utilizar plantas que generaran altas concentraciones de THC, sino cannabidiol. ¿Hasta ese momento de manera clandestina? De manera clandestina. Ahí conocí a algunos funcionarios del gobierno, conocí el Fondo Nacional de Estupefacientes. Uno como médico yo creo que es poco lo que conoce de los entes gubernamentales, o por lo menos en mi caso. Y encontré que sí podía uno solicitar permisos, veía que el cannabidiol no era fiscalizado por la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a pesar de ser un derivado de la planta de cannabis sativa L. Y me llamó la atención esto, entonces me apoyé en esos conceptos. Al apoyarme en esos conceptos, sentí más tranquilidad para trabajar, encontré un grupo muy interesante para trabajar en una IPS que hoy día tenemos en Medellín, y comenzamos a aprender muchísimo sobre el tema. Profesor John Wilson, ¿y usted cómo entra a este tema? Bueno, yo, aparte de mis actividades con la universidad, he trabajado como asistente técnico en cultivos de café para una empresa antioqueña que también tiene inversiones en África del Este, en Tanzania, oro molido acá, African Plantation Kilimanjaro, allí en Tanzania. Y eso después de pasar por Senicafé y por... Después de haber trabajado con la Federación Nacional de Cafeteros en los servicios de extensión y de investigación con Senicafé
como bien lo dice el profesor. Con esta empresa, un amigo personal del gerente de la empresa tiene una en Perú, Cherdex Perú. Cherdex se asocia con Oro Molido en Colombia y forman Cherdex Colombia. Y este amigo, pues, gerente de la empresa, me invita a participar de este proyecto que tiene por objetivo desarrollar algunas áreas para producción de cannabis psicoactivo y no psicoactivo en el país. Y allí pues conozco al doctor Juan Carlos Restrepo, pues que nos ha asesorado, nos ha acompañado en todo el proceso de trámite de licencias y acompañamiento pues técnico en las decisiones que hemos ido tomando. Es así pues como entro en cannabis, pues que me pareció además maravilloso porque me decían que cómo iba a combinar agronomía con medicina y bueno, a través de cannabis creo que es una buena apuesta para hacerlo. Quiero leer alguna referencia para que miremos si identificamos a qué nos vamos a referir. Las semillas son el alimento vegetal con mayor valor proteico, hasta un 34%, y de ácidos grasos esenciales. Se considera el alimento más completo que se puede encontrar en una sola planta. Los ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6 que contienen son muy útiles en la prevención de artritis, reumatismo y en otro gran número de afecciones. Su fibra textil se considera como la fibra de origen vegetal más larga, suave y resistente. La tela que se elabora con ella puede presentar diferentes calidades, a veces más áspera y otras más suaves que el algodón. También es más aislante, fresca, absorbente y duradera. Antiguamente era la fibra más utilizada y se le consideraba el rasero estándar para medir la calidad de las otras fibras. Una hectárea de este cultivo puede producir el doble de fibra que una de algodón, y la fibra requiere menos productos químicos durante su procesado. No requiere los numerosos pesticidas que se utilizan para el algodón y que estropean los suelos. La longitud y resistencia de la fibra aún compite con los materiales más modernos utilizados en los cardajes navales. Permite la elaboración de materiales de construcción en gran resistencia y de materiales de gran capacidad aislante. Como biocombustible es de gran interés, en especial porque el CO2 liberado de su combustión es el mismo que el consumido por planta durante su crecimiento. Los biocombustibles pueden ser usados directamente en un motor diésel con o sin mezcla de diésel petrolífero. Cualquier material plástico o hecho a partir de madera puede ser emulado con éxito a partir de esta planta, pero además es directamente biodegradable y reciclable. El aglomerado elaborado con la fibra tiene el doble de resistencia que el de madera y sostiene mejor los clavos. Los materiales plásticos hechos a partir de esta fibra son de gran resistencia, como por ejemplo la carrocería de un modelo de automóvil fabricado por Henry Ford en 1941. Podría ser alternativa a la deforestación causada por la industria papelera, ya que estas plantas crecen rápidamente y se cortan de cada año como otro cultivo agrario, obteniéndose un gran tonelaje anual de celulosa, fibras y aceites, al mismo tiempo sin tener que cortar árboles de mayor impacto ecológico y más lento crecimiento. Una hectárea de esta planta puede producir el cuádruple del material que una de árboles. El papel producido con esta planta es más resistente que el de pulpa de madera y no requiere ácidos ni cloros. Además puede ser reciclado de forma óptima hasta 7 veces, mientras que el convencional de madera solo hasta 4. La fibra aparece con algunos productos de papel considerados como un componente de gama alta. Podríamos continuar sobre sus usos. Hay una larga lista sobre ellos. Esta planta es el cáñamo, cannabis. Y aquí hay una primera reflexión.
cuando se le empieza a decir marihuana a la cannabis o al cáñamo, ¿cierto? Es importante en esto resaltar que este nombre es tomado pues de una palabra mexicana, marihuana, y fue introducido de manera despectiva por quienes estaban interesados en crear mitos y demonios alrededor de la cannabis. La cannabis pues es desde antes en la era antigua, utilizado de múltiples maneras por muchas culturas. Los árabes fueron los que más usos le dieron y que más avanzaron en su aprovechamiento, pero también hay bastantes reseñas históricas usados como psicoactivo. Hablábamos con el doctor Juan Carlos y con John Wilson, que también es médico, que hay diferencias entre algo que es psicoactivo, algo que crea dependencia, que no es una cosa sinónima, ¿cierto? Entonces, hay muchos reportes sobre el uso del cáñamo desde épocas históricas, usados por los persas, por los egipcios, con múltiples fines. O sea, estamos hablando de una planta con unos potenciales enormes en la industria textil, en la industria naval, en la industria papelera y en la medicinal. Sin embargo, nos hemos quedado con un aspecto muy estrecho. En la literatura se dice que esta demonización de la cannabis fue un hecho a propósito de los grandes cultivadores de bosques para papel en el Reino Unido y en Estados Unidos, que vieron una amenaza muy, muy fuerte y que hacia los años 30 empezaron a tejerle una matriz demoníaca en el sentido de aquello que es negativo, de aquello que se le quieren asignar defectos. Y luego en esa campaña se adjudica ese nombre de marihuana como algo despectivo, cargado de efectos negativos hacia la persona y hacia la sociedad. Hay mucha literatura que demuestra esta situación. El escritor colombiano Caicedo, el mismo de La Bruja, Germán Castro Caicedo, pues escribió hace poco un libro, hace 2 años, sobre cómo entra la marihuana al país, y que es a través pues de los norteamericanos que estuvieron en la guerra del Vietnam, según lo documenta en su libro, y en ese sentido pues dice cómo el gobierno norteamericano utilizó la marihuana como un paliativo o un adormecimiento de los militares, de los soldados de ellos en Vietnam para enfrentar esa realidad allá, ¿cierto? Uh-huh. Lo describe allí. Hay una película, Platón, no sé si ustedes la vieron, claro. Que es la destrucción interna de la moral del ejército norteamericano, y en la cual pues la marihuana como psicoactivo muestran una realidad muy compleja, ¿cierto? Escúcheme, profesor, una anotación, sí, que es precisamente una indicación medicinal, para uso medicinal de cannabis hoy, y es en psiquiatría en pacientes con síndrome postraumático, como los que está refiriendo usted, sobrevivientes de Vietnam. Sí, y exactamente pues fue allí donde en la dosis personal de cada soldado iba una dosis de marihuana, no la llamemos cannabis, sino el nombre marihuana, ¿cierto? Y eso empezó a asociarse pues con todo este problema social de esta planta como un psicoactivo potente, que lo vivimos en los 70, etcétera. Entonces, miremos como toda esa matriz negativa que se ha generado a esta cannabis. Y quería pues introducir el tema en demostrar lo que ha sido esto, o demostrar, no, pues citar algunas fuentes que luego las decimos, leer algunos textos sobre el portento de esta planta, con todas estas posibilidades que hay, y sin embargo nos quedamos con unos mitos y unos prejuicios que ahora pues dado todo este boom de la parte medicinal, yo creo que hay que develar y meternos en la razón, ¿cierto? En el conocimiento científico, en el logos de esta cannabis. Marihuana, hay un relato mexicano muy bonito que dice:
cómo los esclavos africanos que llegan a México enseñan a la población indígena mexicana a usar la planta de marihuana en sus rituales espirituales y medicinales. Y quienes orientaban estos rituales muchas veces eran mujeres, les llamaban Marías o Juanas, y juntaron Marías y Juanas, y de allí viene marihuana como un posible origen lingüístico de la palabra marihuana que hoy conocemos desde México. Pero está también lo de la fibra, que a mí pues lo del papel, lo de la fortaleza de esta fibra. El cáñamo era con lo que elevábamos las cometas, ¿cierto? Pues yo ahora no veo casi cáñamo. De niño uno veía pues con frecuencia para hacer bailar los trompos. Ganaba en las cometas el que llegaba con el rollo de cáñamo. Los que íbamos con pita ya íbamos perdiendo. El rollo de cáñamo, ese sostenía la cometa elevada. Sí, quien conocimos esa fibra es muy especial, pues. Sí. Incluso todavía se consigue el cáñamo, pero el nombre cáñamo. Porque realmente el derivado de la planta de cáñamo, de cannabis con bajo THC, hace ya algunos años que no volvió al mercado. Incluso hablando de tiempos antiguos, las velas de las carabelas eran de cáñamo. Muchos escudos de combate eran de cáñamo. Eso es lo que más se utilizaba. El papel, las telas. El periódico Vanguardia del 25 de febrero del 2015 señala que en el monumento a Cristóbal Colón en Barcelona hay hojas de cannabis. Y no es gratuito porque en las embarcaciones de Cristóbal Colón, las velas y las cuerdas eran de cáñamo. Sí, es una gran planta. Sí, exacto. En lo que hablan desde hace 5.000 años antes de Cristo, hay medios donde hablan de más de 8.500 años antes de Cristo en antigua China. Entre las 7 semillas principales de alimentación estaba la semilla del cáñamo, que ahí viene el cañamón, es la semilla y viene el nombre de cáñamo, tal cual. Es uno de los alimentos más fuertes que tenían en esa época y se ha conservado durante toda la historia. Sí. Hay mucho tema de filogenética entre esa planta y nosotros. Profesor John Wilson, háblenos brevemente de las características de la planta de cannabis. Muy bien, la planta de cannabis es una planta de la familia Cannabinaceae, es una dicotiledónea. El género cannabis tiene múltiples especies, las 3 de importancia en estos 5.000 años de historia de cannabis han sido Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis. Cannabis sativa es una planta que la hemos cultivado en el trópico, es originaria de Europa y de África, una planta muy tropical, es la que conocemos nosotros. Santa Marta Golden es un ejemplar típico de Cannabis sativa, es una planta de 2 a 4 metros de altura, laxamente ramificada, no tiene muchas ramas, sus hojas son angostas y sus entrenudos son largos. En tanto que Cannabis indica, originaria del sudeste asiático, una planta de 1 a 2 metros de altura, con bastantes ramas, es una planta más de porte bajo, más redonda, más voluminosa. Sus entrenudos cortos, más ramificada, la hace ver muy de porte bajo. Para hacer el equivalente con nuestros oyentes que conocen de café, las sativas son como las variedades de porte alto de café típica y Borbón, y las índicas son como nuestra variedad caturra, una variedad de porte bajo. Ruderalis es una planta de un fenotipo muy silvestre, pequeña, puede pasar desapercibida en la orilla de los caminos, de 0.5 a 1 metro de altura, no ramifica, pero es una planta con una virtud muy interesante y es que está adaptada a poca luz. Su centro de origen es Siberia, en Rusia, y Kazajistán, zonas de muy poca radiación, y esta es una planta autofloreciente, es una planta que no depende del fotoperíodo de la duración del día y la noche para iniciar su floración. Y esto la ha hecho muy interesante desde el punto de vista de mejoramiento genético. Los breeders de cannabis la han utilizado para hacer mejoramiento en algunos materiales y volverlos autoflorecientes. De estas tres especies, cannabis, repito, sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis, género y especie acabo de decir, de estas 3 especies,
pues se han hecho híbridos, múltiples cruces y han salido centenares de materiales que muchos mejoradores genéticos, empíricos y no empíricos de cannabis, pues hoy tienen en sus bancos de germoplasma. Algunos ricos en THC, otros ricos en CBD, otros ricos en CBN y en los demás cannabinoides. Cannabis es una planta dioica. Sus hojas son opuestas, palmeadas de 5 a 11. Dioica es que está, pues... Dioica es que tiene unos individuos, son machos y otros individuos son hembras. Dioica con hojas opuestas, palmeadas, de 5 a 11 folíolos, lanceolados, bordes aserrados, pecíolo largo. Y es una planta mágica que hoy nos tiene... con muchas preguntas y buscando muchas respuestas. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Hay como hacer dos anotaciones. El primero, cuando usted habla de los breeders, o sea, de los mejoradores, en este caso de los fitomejoradores, eso quiere decir que hay una trayectoria en investigación en mejoramiento de la cannabis, que tiene que ver también con lo que usted nos dice de una historia oculta sobre cannabis como planta y cultivo. Yo creo que aquí en Colombia sí habrán mejoradores de cannabis. Yo creo que apenas están fitomejoradores pues en cannabis. Yo creo que apenas están incursionando en ese tema. Mientras que en otras latitudes, por lo que usted cuenta, ya hay una historia sobre eso. El otro punto era que todo lo que ocurrió hacia la década de 1930, como usted lo señala, pero también Estados Unidos y más concretamente en la Universidad de Harvard, había un laboratorio de este tipo de plantas mágicas, alucinógenos, psicoactivas, con una presencia muy fuerte y muy importante para el Estado norteamericano. De allí surgen personajes como Schultz y Davis, que son quienes están aquí buscando todo el recorrido de la coca en los años 30, 40 y 50. También toda la investigación que hubo con los hongos mexicanos. Sí, claro. Todos los hongos alucinógenos. Alucinógenos mexicanos. Es decir, Estados Unidos tenía ya para los 30, 40, 50 un conocimiento muy profundo sobre esto. Pero no era solamente eso. En el caso del cannabis y los 5.000 años de historia, como dice usted, profesor John Wilson, también estaba que se cultivaba era por el tallo, ¿no? Para sacar la fibra. Entonces ahí también había ya mejoramiento, me imagino en esa época, de mejoramiento popular, para mejorar esta característica de la planta que era el tallo. Todo esto mirando cómo solamente en el caso colombiano se vuelve popular a través de, o conocida a través, yo no sé si tanto del uso, porque aquí pues el consumo era muy bajo, pero sí de estas guerras que se desató en La Guajira cuando empieza la bonanza marimbera en la Sierra Nevada y en la parte norte. Es muy simpático, pues simpático esto no tiene nada, pues sino que es muy, digamos, una radiografía de este país. Hay un libro que se llama El Oro Blanco, de Soler, un profesor de la Nacional en Bogotá. El oro blanco no es la coca, el oro blanco es el algodón. Y demuestra, pues con cartografía, una investigación muy bien hecha, de cómo toda esta bonanza marimbera se inicia precisamente en aquellas regiones donde el oro blanco, que era el algodón, entra en crisis. Y es entonces el paliativo o la búsqueda de solucionar una crisis, porque era muy grande. El algodón, yo creo que con el café eran los cultivos pues que sostenían la economía en gran parte de este país hacia los años 60 y los años 70. Y entonces se instala allí todo encontró todo el sustrato social para entrar la cannabis, la marihuana con este uso, y se genera pues
una cosa espantosa que ha sido el narcotráfico a lo que nos ha llevado, ¿cierto? Bueno, quería hacer esas dos anotaciones porque entonces siempre nuestra sociedad ha sido demonizada. A nosotros, los académicos y los científicos, pues nunca se nos había ocurrido trabajar desde ese punto de vista la cannabis, porque siempre estuvo una cosa muy oculta, muy manejada desde afuera con otros intereses. Hay un dato, en 1937 se estima que en Estados Unidos había unos 28 medicamentos patentados que contenían cannabis y había prescripción médica, o sea, ibas a la farmacia, tenías prescripción y lo encontrabas. En 1970, con la clasificación, en 1930 la persecución inicia, en la década de los 30 inicia poniendo grandes impuestos a la producción de cannabis, lo que desestimuló la producción. Pero ya en 1970 los Estados Unidos clasifican la sustancia en la lista 1 junto con la heroína y la metanfetamina, que el consumo se permitía bajo supervisión médica. Solo para formarnos una idea de lo grave que ponía el Estado norteamericano, pues el cannabis, en qué categoría lo ponía. En la lista 3 y 4, esteroides anabólicos, una benzodiazepina que es el Valium, muy usada como ansiolítico para conciliar el sueño, y estos se vendían sin receta médica. Solo hasta julio del 2011, en el gobierno de Obama, el cannabis sale de la lista 1 de esa clasificación. Solo en el 2011, o sea, casi 100 años que el cannabis estuvo en la oscuridad y tratado como una planta pues altamente peligrosa para la humanidad. Uno no sabe si para la humanidad o para los intereses comerciales propios de ese siglo. Bueno, y pues aquí un pequeño paréntesis. Eso marca una vez más la fuerza que tiene la industria farmacéutica en nuestro mundo, ¿cierto? Porque de hecho yo soy un gran defensor de las plantas medicinales, pero bien habidas, es decir, bien cultivadas, bien cosechadas, bien extraídas y que toda esa trazabilidad demuestre que va a tener una función específica, ¿cierto? La planta del cannabis es una planta medicinal como tal y la mayoría de plantas medicinales han sido desestimadas, comenzando por nosotros mismos los médicos. Los médicos tenemos un paciente, tiene dolor de cabeza, lo primero que vamos a hacer es mandarle acetaminofén, un ibuprofeno o cualquier analgésico que tengamos a la mano por medio de la EPS o el paciente pueda pagar, sin tener en cuenta algo tan interesante, los efectos adversos, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Pero si nos dice alguien, no, es que tenemos un extracto de caléndula que le puede servir para lo mismo, obviamente es un extracto de una planta, obviamente también puede tener efectos adversos, también debe tener una dosis adecuada de acuerdo a la persona y ahí sería una terapéutica fascinante, ¿cierto? Pero entonces decimos, no, eso son plantas, eso es de un brujo, de un tegua, eso no es de nosotros los médicos científicos con el ego un poquito inflado, ¿cierto? Porque la industria farmacéutica es la que ha, pues no quiero hablar mucho al respecto porque tampoco es muy sano, pero sí es la que ha marcado la pauta de tratamiento para la mayoría de nuestras enfermedades. Obviamente sí se necesitan productos químicos, obviamente, pero también hay que rescatar los productos derivados de plantas, o de dónde salió la aspirina, ácido acetilsalicílico, o la vincristina, un potente antineoplásico, también es origen de una planta. Entonces este punto también hay que rescatarlo. ¿Cuándo estamos hablando del uso medicinal? ¿Cuándo estamos hablando del uso recreativo? Si hay variedades que dicen esta variedad es medicinal y se consume con ese fin y no hay problema. Si hay otra variedad que nos diga no, esto es recreativo, ¿cierto? Y no es posible usarlo en medicina, ¿cierto? Entonces, como para ilustrar sobre eso, hubo un agujero negro con cannabis, como usted lo mencionaba, profesor, muy alrededor de 1930, perseguida por el gobierno norteamericano, muy tratada como estupefaciente, puesta en la lista 1 de sustancias de los estados para uso de sustancias en los Estados Unidos. Nos la pusieron muy al margen, fue satanizada, demonizada, muy asociada al vandalismo, a que estábamos acabando con la juventud. En el uso lúdico se busca fundamentalmente un efecto psicoactivo, fundamentalmente del THC, altera la conciencia y la percepción sensorial, la percepción del tiempo, la percepción de los colores, la percepción del espacio.
Normalmente es mezclada con tabaco y esa combustión del porro genera sustancias cancerígenas. Genera sustancias que pueden incluso desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de faringe, cáncer como lo conocemos para el tabaco. Generalmente ese consumo es a demanda, es decir, el consumidor lúdico le dan deseos de cannabis y va y consume cannabis, es a demanda. Y generalmente es fumada. La diferencia con el uso médico es que en el uso médico los propósitos son diferentes, están dirigidos o como analgésico o como antiinflamatorio o como anticonvulsivante o como antiemético. Tiene un uso dirigido, un propósito dirigido. La vía de administración es diferente, no es fumada, es en gotas, es en spray en cavidad oral, es vaporizada, son vías de administración diferentes. Las dosis deben ser exactas. Las dosis, si somos serios en cannabis, entonces deberíamos decir se está consumiendo 0.15 miligramos en cada gota que se pone sublingual. O se está consumiendo en el vaporizador tantos miligramos de THC o de CBD. La periodicidad es controlada, a diferencia del cannabis de uso lúdico recreativo, no es a demanda, hay una periodicidad controlada en función de la vida media del medicamento en el plasma sanguíneo y está acompañada de una prescripción médica. Esas son pues como grandes diferencias entre el uso médico y el uso lúdico, adulto, recreativo de cannabis. Claro, exactamente. Bueno, ese punto es bastante importante y de hecho aquí viene algo que es una apreciación personal y tenemos en mi empresa, que es un centro de investigación. Y es lo siguiente, no es que existe, pues Cannabis Sativa L es una sola familia, que tiene muchos derivados. Y todos estos derivados producen cannabinoides, producen terpenoides, producen flavonoides y N-mil más metabolitos. En términos como agronómicos, ¿derivados son variedades o...? Metabolitos. Metabolitos, exactamente. Por decir algo, pero cannabis, en subfamilias. Cannabis hay muchas subfamilias y variedades, ¿cierto? Exacto, básicamente uno podría hablar de Cannabis Sativa L, que tiene una subvariedad sativa, subvariedad índica, ruderalis, afgana y próximamente americana. Esas son como las subfamilias de esta planta, pero solo es una, ¿cierto? Una con muchas familias de todas estas. Por ejemplo, la variedad índica es muy importante en la parte de fibras, ¿no? Depende, porque en las dos, en sativa y en índica, se pueden presentar también con altísimo contenido de fibra. En las dos, el mal llamado cáñamo, bueno, el cáñamo como tal. Llamado cáñamo. Exactamente, total. Entonces uno llegaría a hablar de, listo, yo tengo, por decir algo, 30 cepas, 30 genéticas diferentes de esta planta, y esta genética para tratar el Parkinson, esta para el Alzheimer, esta para enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, que eso es lo que ha pretendido la industria del cannabis vista desde los gerentes y financieros, más no desde los grupos científicos. Eso en parte sería un error. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con seres vivos. Una planta es un ser vivo que tiene una variabilidad altísima de acuerdo a las variables que yo pueda darle, ¿cierto? A la fenología que yo pueda darle. Entonces, a pesar del control que yo tenga en un cultivo y decir, esta es la planta que yo utilizo para tratar la artritis reumatoidea, listo, con deformación de las articulaciones, esta es y no hay otra planta. Yo le hago la extracción a esa planta y eso lo doy a los pacientes y todos se me sanan de esto, no se curan pero sanan sus síntomas. Pero resulta que en algún momento del cultivo de 1000 plantas, 20 o 30 se estresaron y cambiaron sus concentraciones de metabolitos, ya no tiene una concentración X de CBD, ni de THC, ni de CBG, ni de CBN, etcétera, etcétera. Entonces yo le doy ese tratamiento al paciente con artritis reumatoidea y ya no se me está mejorando. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Está malo el medicamento? ¿O hay algún un problema en el proceso del cultivo? Entonces ahí es donde parte lo que nosotros vemos como científicos, como clínicos, es lo siguiente: si estas plantas, si esta variedad de plantas, que no es una familia tan pequeña, me van a producir cannabinoides, me van a producir terpenoides, me van a producir flavonoides, yo los separo o los extraigo pues en lo que yo quiera llamar un extracto llamado full spectrum, un isolate o en cualquiera de esos,
puedo aislar los metabolitos y realizar formulaciones adecuadas para un tratamiento, es mucho mejor, ¿cierto? Incluso es algo que la industria farmacéutica conoce. Si yo trabajo en una Big Pharma, por decir, hablemos de marcas, es decir, Bayer va a sacar un producto nuevo y para uso humano debe recorrer un camino bastante largo, con los famosos ensayos clínicos. No son de 1 año ni 2 años, muchos se van a 8, 10, 12 años de seguimiento para probar eficacia y seguridad verdadera en diferentes etapas de la investigación. Pero lo que estamos investigando no es un grupo de moléculas, estamos investigando una molécula. Una sola molécula para ver cómo actúa en el organismo, que sea eficaz y que sea segura, ¿cierto? En el caso de las plantas medicinales, ahí me traen un extracto de una planta, cualquier planta, en este caso cannabis, me traen ese extracto, listo, este extracto sacado de esa plantica es el que me va a servir para tratar el glaucoma, listo. Vamos a hacer un ensayo clínico con esto, que es un conjunto grande de moléculas que yo sé según el análisis de calidad que hay estos cannabinoides y estos terpenoides, pero no sé qué más hay. Ya ahí estoy cometiendo un grave error. No estoy evaluando una molécula, estoy hablando de un conjunto grande de moléculas para obtener un resultado. Puede que una de ellas o la asociación de varias moléculas me estén mejorando la presión intraocular en el caso del glaucoma, pero me estén ocasionando otros efectos en el organismo, por ejemplo, una psicoactividad. Entonces, decir que yo le voy a recomendar un medicamento derivado del cannabis a todo el mundo como si fuera una panacea, estaría cometiendo un error. Como éticamente no lo haría, pero sí recurriría a la herramienta que tenemos, la investigación. Definitivamente cada subtema nos daría mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Yo quiero referirme a 2 cosas o a 3 de lo que nos acaba de comentar el doctor Juan Carlos. La primera es, no podemos caer en la trampa de hacer mal la medicina cannabinoide, porque nos perderíamos el momento histórico que tenemos para la humanidad de sacar cannabis de las gavetas y que la humanidad pueda usarlo como medicamento. Porque claro, nos calificarían de aguas aromáticas que no sirven. Exacto. Entonces yo comparto completamente lo que trae el doctor Juan Carlos, y es, a esto hay que ponerle toda la seriedad, todo el desarrollo como fármaco. Hay un medicamento comercialmente de cannabis que es Sativex, de los primeros productos, de las primeras moléculas comercialmente exitosas. ¿Y cuál es parte del éxito de Sativex? Que tiene una concentración conocida, THC, CBD, 2 cannabinoides, 1 a 1, y la conserva, se mantiene, tiene toda la trazabilidad. Eso es fundamental. Total. En lo que de pronto me separo un poco, estoy completamente de acuerdo con que esto hay que hacerlo muy serio. No nos podemos perder la oportunidad histórica de hacer una revolución farmacológica con cannabis. Pero tampoco podemos caer en la trampa de hacer ensayos clínicos, primero en animales, luego fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de acuerdo, absolutamente millonarios, inaccesibles para las comunidades que hoy estamos interesadas en el cannabis medicinal y que solo quedan al alcance de 4 o 5 grandes multinacionales farmacéuticas en el mundo. Porque aquí el cannabis no ha surgido de arriba para abajo, el cannabis ha surgido de abajo para arriba, y pienso que ahí no podemos perdernos en el camino. Total. Los académicos, los agricultores, la sociedad en general, los pacientes, los familiares del paciente, en perder el camino y caer en la trampa de que todo tiene que ser ensayos preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, como convencionalmente se ha hecho bajo el monopolio de las grandes farmacéuticas. Exactamente. En un ensayo clínico, en una fase 1, en una fase 1A, 1B, bla, bla, bla. Todo eso es un costo altísimo. ¿Que quiénes pueden pagarlo? La industria farmacéutica como tal. Pueden pagar estos ensayos clínicos para demostrar que esta molécula sirve. Y más si es un ensayo clínico doble ciego, multicéntrico, paga entonces en diferentes centros con diferentes genéticas poblacionales, todo esto. Entonces, mayor el costo, pero van a sacar un superproducto de venta masiva, de alto costo y de altos márgenes de utilidad, ¿cierto? Y si entramos al juego de crear un ensayo clínico largo, vamos a perder tiempo, dinero y las ganas de seguir trabajando en eso.
Para eso existen otros métodos de investigación más claros, más observacional, más pragmática. La investigación pragmática en tiempo real. Usted nos habló pues del THC y CBD. Digamos que en esta popularización que hay ahora, esos son como, sí, en la popularización que hay de la cannabis medicinal, esos son como los dos cannabinoides sobre los que se está centrando como la reglamentación, en la concentración de ellos, que tiene que ser por debajo de un porcentaje para que sea medicinal, que si excede ese porcentaje de contenido de concentración, entonces ya pasa a ser recreativa. Eso es como lo que hay en el ambiente. ¿Nos puede...? Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es para todos los oyentes, pues es lo siguiente. No perdamos de vista lo que se mencionaba antes, y es que nuestro cuerpo y el de muchos otros animales, invertebrados incluso, tienen sistemas homeostásicos, sistemas para mantener el equilibrio interno en medio de condiciones externas cambiantes. Son mecanismos de comunicación intercelular. Uno de esos sistemas es el sistema endocannabinoide, que como sistema tiene unos componentes. Un componente son los receptores en la membrana celular y otro componente son los transmisores, los neurotransmisores. Cuando hablamos de los receptores en cannabis nos referimos a CB1 y a CB2, y en los neurotransmisores endocannabinoides, endo es producidos por el propio cuerpo. Hay una familia grande, el doctor Juan Carlos mencionaba ahorita dos, la anandamida. La anandamida y el 2-AG. El 2-AG. Lo interesante para los oyentes es cómo tenemos una planta que ha convivido con nosotros, que la usamos desde hace 5.000 años, que es el cannabis, que tiene unos compuestos cannabinoides, que tiene unos compuestos equivalentes a los que nosotros producimos, y que esos compuestos cannabinoides, entre ellos el CBD, cannabidiol, y el THC, tetrahidrocannabinol, tienen la capacidad de fijarse a esos receptores y producir en la célula una respuesta similar a la que producen los propios cannabinoides. Digamos que aquí en eso consiste la magia de esto, lo atractivo de esto. ¿Cómo logramos que una célula interprete un exocannabinoide, fitocannabinoide, como propio y sea capaz de generar las respuestas que ella genera naturalmente? También existen, acabo de hablar de los endocannabinoides y de los fitocannabinoides. También existen cannabinoides sintéticos. También se pueden sintetizar y producir efectos equivalentes. Si tenemos tiempo, ahora hablaremos de la diferencia entre los fito y los sintéticos. Pero a la pregunta del profesor, que era la diferencia en concentraciones de estos cannabinoides, que son como los que establece la legislación. Si es por debajo del 1%, entonces se da la licencia para medicinal. Si es por encima del 1%, ya se considera recreativa. Que ahí hay otro asunto donde no nos podemos perder el camino. Un tema es la legislación muy enfocada al control de estupefacientes, muy dirigida a controlar el uso de estupefacientes por la sociedad, con acuerdos internacionales, acuerdos desde organismos como las Naciones Unidas, 1961, 1974, 1986, que se van renovando, que le van agregando elementos. Uno es la legislación muy pensada desde los estados para el control de estupefacientes, y otro es la legalización para el uso medicinal, para ponerle a esto seriedad, para que los medicamentos sean seguros, para que efectivamente sean eficaces. No podemos perder como de vista esos dos caminos a recorrer. Y en ese segundo me quería referir a otro tema, entonces allí surge lo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Todos los cannabinoides son psicoactivos, es decir, tienen un efecto en el estado mental, en el estado de conciencia, en el estado de alerta de la persona que los consume. Si ponemos una persona que nunca ha consumido cannabinoides, exógenos, fitocannabinoides, su cuerpo está bajo el influjo de los endocannabinoides frente a un resonador magnético, y le administramos un fitocannabinoide CBD, y es una resonancia magnética funcional, es decir,
que nos muestra su actividad eléctrica cerebral en respuesta a estímulos y le ponemos ese estímulo químico, algunas áreas de su cerebro se van a activar. Si le ponemos CBD, si le ponemos THC, se van a activar otras áreas. Si le ponemos CBN, se van a activar otras áreas, va a tener una respuesta. Solo que el THC es el que se ha señalado como el responsable de producir lo que popularmente llamamos la traba. Y entonces a ese hay que ponerle la traba. Y la traba legal está en términos de producir plantas de cannabis que no tengan más del 1% de THC. A esas les llamamos cannabis no psicoactivo, mal llamada cannabis no psicoactivo, porque repito, el CBD también es psicoactivo. Y a las que tienen más del 1% de de THC, las llamamos, o las llama nuestra legislación. Además, otras legislaciones fijan niveles diferentes, la nuestra fija el 1%, la llamamos entonces cannabis psicoactivo. Y obviamente las regulaciones del Ministerio de Justicia para tener cultivos de cannabis psicoactivo son mayores, los requerimientos en seguridad, por ejemplo, de esos cultivos son mayores que las que se tienen para el cannabis no psicoactivo. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Hemos llegado al final de esta primera emisión sobre mitos, demonios y logos sobre la cannabis. Los invitamos para entre 8 días a continuar hablando sobre los mitos, demonios, el marco jurídico y el panorama agrícola de este cultivo. Agradecemos al ingeniero agrónomo John Wilson Mejía y Juan Carlos Restrepo por sacar tiempo de sus múltiples actividades y participar en este programa. Y los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días para continuar hablando de la cannabis. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.